Buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo han estado? Esperemos que gozando las ricas bendiciones de nuestro Dios este día domingo, que vamos a tener nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Reciban un cordial saludo de parte de mis hermanos quienes están con nosotros en este día y así juntos poder alabar el nombre de nuestro Dios. El día de hoy vamos a cantar 2 alabanzas, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Orando, espero que ahí en su casa donde esté pueda orar con nosotros y acompañarlos también con la alabanza y la lectura de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, en estas horas te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar alabando y glorificando tu santo nombre. Señor, en estas horas bendice tu palabra, bendice los cantos quienes van a ser entonados con el único fin de agradarte, con el único fin, Señor, de darte la honra y darte la gloria. Señor, también bendice a mi hermano quien va a traer la meditación del día de hoy, tanto como a mis hermanos que en este momento están acompañándonos, oh Dios, como todos los domingos. Te damos gracias, rogamos tu bendición en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar la alabanza que se titula Hay libertad. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Al que
la siguiente alabanza lleva como título Él me sostendrá. Es un canto nuevo que espero que lo aprendamos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante Él precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios. Ahora le dejo la participación a mi hermano, quien trae la lectura de la palabra de nuestro Dios. Buenos días, hermanos, los saludo en nombre de Cristo Jesús. Espero que esta mañana sea un día lleno de muchas bendiciones, que donde quiera que estén en sus casas, estén muy agradecidos con Dios por todas las cosas maravillosas que nos ha dado esta semana. Los invito a que me acompañen al libro de Daniel, en el capítulo 1, de 1 al 21. La palabra de Dios dice así:
En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de Dios. Y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y Misael Mesac, y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestras bebidas, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas las pruebas con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Comparará luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues que con ellos en esto, probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los rostros de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasando pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Señor Padre, que moras a la altura de los cielos, Señor, gracias te damos, Señor, por otro día más de vida que tú nos das, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, que van a recibir este mensaje, Señor. Te pido que ablande nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que tu palabra permanezca en él, Señor, y lo podemos poner en práctica con los demás, Señor, con los demás que necesitan de ti, Señor, con los demás que necesitan de gozo y ánimo, Señor. Te pido que seas tú el que esté entre nosotros, Señor, y se goce, Señor, por todo esto, Señor, mi Dios. Te pido que seas tú que todos los días nos llene de sabiduría y conocimiento, Señor. Permítenos poner en práctica todas las enseñanzas que has hecho con nosotros, mi Dios. Gracias te doy por todas tus bendiciones, mi Cristo Jesús. Amén. Es así, hermanos, como dejo el tiempo a la predicación para el pastor. Gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer y un gozo estar aquí nuevamente en esta preciosa mañana para alabar juntos a nuestro Dios. Y damos gracias a Dios por mi hermano, por las alabanzas que ya entonamos, preciosas alabanzas. De hecho, esta segunda alabanza que cantamos ahorita, siempre he creído yo que Dios pone todas las cosas para cumplir su propósito. Y esta alabanza precisamente va relacionada con el tema que vamos a ver el día de hoy. Y es una bendición ver cómo el Señor nos proporciona las cosas y los medios para ver cómo está todo dentro de su propósito. Y nuestro hermano, bueno, haciendo la lectura, preciosa la palabra del Señor.
en esta mañana. Y bueno, vamos a meditar precisamente el día de hoy en ella y vamos a buscar precisamente nuestras Biblias, como ya dijo nuestro hermano, ahí en Daniel capítulo 1 del 1 al 21 y otros textos que vamos a estar viendo porque son parte del contexto. Bueno, aunque nuestro hermano ya oró, pero déjenme orar una vez más. Oremos. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos visto tus bendiciones, Señor. Hemos visto tu mano de poder, cómo te has manifestado en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque constatamos a cada instante tu presencia, constatamos a cada instante tu fidelidad, Señor. Y gracias porque eres bueno, Señor, y tu misericordia nos ha alcanzado. Y en esta mañana queremos pedirte, Padre, que nos ayudes, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Queremos ser bendecidos por ti, Señor, y que en esta mañana tu Espíritu Santo nos lleve a entender perfectamente tu palabra, de manera que podamos atesorarla en nuestros corazones. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy el tema es fidelidad a pesar de todo. Fidelidad a pesar de todo. Vemos ahora en la vida de Daniel algo interesante. Pero miren, estamos tocando en base a la serie de cambios necesarios o cambios verdaderos que necesitamos en nuestras vidas en este tiempo y en todo tiempo. Pero cuando estamos mencionando los cambios que se requieren en nuestras vidas, estaríamos entendiendo o estaríamos hablando que los cambios necesitamos hacerlos porque algo vino a reemplazar lo que ya teníamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de realizar cambios o que Dios nos ayude a hacer esos cambios, es porque queremos quitar lo que ya está ahí, lo que se ha llegado y se ha quedado ahí. Pero ¿qué de los cambios que son puestos para que quites lo que tienes de valor ahí en tu vida? Precisamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos enfrentarnos cada día a situaciones donde van a venir a tocar a la puerta de nuestro corazón para hacer un cambio, para hacer un intercambio, por decirlo así, y donde vamos a estar puestos a prueba y vamos a estar siendo llevados con un propósito, el de dejar lo de valor por lo menos? Entonces muchas de las veces, hermanos, puede pasar eso. Y en la experiencia de Daniel y sus amigos, ellos tuvieron también esta forma en su vida de enfrentar el peligro, y nos demuestra, hermanos, que Dios premia la fidelidad de sus hijos. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que una de las cosas que podemos hacer es pensar en esta mañana es qué hacer ante el peligro, qué hacer ante las cosas que se presentan en nuestras vidas, y también qué actitud de fidelidad a Dios, ¿sí?, a pesar de las circunstancias adversas, hemos de tomar. Así que vamos a ver en esta mañana, precisamente a la luz de la palabra del Señor, lo que nos dice con respecto a esa fidelidad de parte nuestra a pesar de todo. ¿Qué tanto somos fieles a Dios cuando estamos enfrentando alguna circunstancia? De manera rapidito vamos a mencionar, hermanos, que este libro de Daniel es uno que siempre le ha interesado incluso a los estudiosos, ¿sí?, de la palabra del Señor. Y antiguamente los hebreos lo colocan en su Biblia dentro de los escritos. Recordemos que eso era la literatura que había en el pasado. Pero más adelante, en la traducción griega, la Septuaginta, el libro fue colocado dentro de los profetas y después de Ezequiel. Y así es como también el día de hoy lo vemos en nuestras Biblias. Pero en la batalla que se menciona según la historia de Carquemis en el 605 a.C., encontramos que Nabucodonosor derrotó a Egipto y a toda esa área quedó bajo su control, incluyendo Siria y Palestina. Entonces aquí empieza precisamente esta situación que se da no solamente el pueblo de Israel, sino todos aquellos que iban a ser llevados, entre ellos Daniel. Entonces, unos 8 años más tarde, vemos que Judá se rebela contra Babilonia, pero fue derrotada.
Y encontramos también que el templo fue saqueado y parte de los utensilios sagrados fueron llevados a Babilonia y colocados en sus templos al servicio de su Dios. Y también habría que notar en esta mañana que el Señor entregó en su mano a este rey, ¿sí? El botín. Y esto, recordemos que, y hemos estado diciendo, que muchas de las cosas que suceden, hermanos, Dios tiene control, Dios sabe las cosas que permite que sucedan, pero tiene un propósito inmerso en ello. Así que a pesar de las muchas oportunidades de dejar sus caminos pecaminosos, el pueblo de Israel, hermanos, había continuado, y eso es lo que provoca precisamente esta situación. Entonces el Señor permite que al tener ellos esta actitud, entonces permite que estas cosas sucedan, y entonces el pueblo es derrotado una vez más. Y esa derrota en esta ocasión había sido total, completamente total. Así que entonces, como costumbre de los victoriosos, Nabucodonosor, vemos que lleva cautivos a Babilonia a ciertos jóvenes judíos, y dice el texto que leímos hace un momento, de buen linaje y de porte, para que sirvieran, ¿sí?, allí en el palacio. Y entre ellos, como dice la palabra del Señor, estaban Daniel y sus 3 amigos. Los capítulos del 1 al 4 nos hablan precisamente de todo este aspecto que pasaron ellos. Y a pesar de las muchas oportunidades de dejar estos caminos pecaminosos, el pueblo, como decíamos, continuó pecando. Entonces, esta historia de estos jóvenes, pues es interesante y es emocionante al mismo tiempo, porque nos deja ver algunos rasgos interesantes que nos van a ayudar en esta mañana a entender por qué necesitamos ser fieles. ¿Por qué necesitamos ser fieles a pesar de todo? Entonces, vemos que al estar hablando de estos cambios, como decía al principio, que son necesarios en la vida, y hablar de cambios, pues necesitamos entonces ahora ver a la luz de la palabra del Señor qué es lo que el Señor nos dice, y vamos a ver estas claves que encontramos aquí para mantenernos fieles al compromiso que hemos hecho con Dios, porque es una cosa que tenemos que considerar constantemente, ¿sí? Mantener ese compromiso de ser fieles a Dios. Así que en primer lugar, veríamos en esta mañana que debemos ser fieles frente a las tentaciones del poder. Fidelidad ante las tentaciones del poder. Nos dice la palabra del Señor, y aquí se menciona las costumbres que había en esos tiempos cuando algunos pueblos eran conquistados. Y vemos aquí en esta ocasión que fueron traídos estos jóvenes, y de hecho los rasgos que se mencionan aquí son rasgos interesantes, porque dicen que eran destacados en la casa real para servirle, porque fueron seleccionados con estas características, que fueran sabios, que fueran entendidos, que fueran de buen porte, que fueran personas adecuadas para el propósito para el cual querían que ellos sirvieran en ese entonces. Así que la descripción que vemos aquí, hermanos, presenta al joven ideal, ¿sí? El joven que sería propicio para atender, ¿sí? Buen porte, buen físico, capacidad intelectual, personas prácticamente preparadas para asumir un liderazgo. Eso es lo que vemos en esta situación que se menciona en el texto. Y habían elegido precisamente a los mejores. Fíjense bien, habían elegido a los mejores para que sirvieran en el palacio del rey. Así que el rey ahora, pues, nos menciona el texto que ahora le tocaba a él hacer la parte que le correspondía para que esto llegara a un cumplimiento óptimo, y entonces los resultados fueran alcanzados según, pues, sus ideales, ¿no? Así que entonces lo que él hace es que manda llamar a sus funcionarios, entre ellos el jefe, que sería uno de los mayordomos de su palacio, y entonces manda que traigan a estos jóvenes para que empiecen primeramente a enseñarles las escrituras, la lengua de los babilonios, pues una lengua caldea, ¿verdad? Y seguramente lo harían y lo estaban mandando a hacer para que fuera de alguna manera esto un orgullo para él, y entonces también pudieran ver que el rey llevaba a cabo este tipo de acciones, pues para estar en una mejor posición como conquistador, como gobernante, y para que estos jóvenes pudieran servir en la corte, ¿sí? Tenían que aprender precisamente este aspecto de la literatura de ese tiempo,
y tenían que hacerse caldeos, o sea, caldeos aptos para servir al rey. Entonces, el curso del estudio que iban a recibir, hermanos, era un curso de 3 años. Era lo que iba a durar esa capacitación que ellos recibirían, y aparte con exámenes finales. Mire, porque dice el versículo 18: pasados los días al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. O sea, después de todo, iban a ser examinados para ver cómo había sido el resultado de lo que el rey había mandado a hacer. Entonces, hermanos, estos nombres que tenían ellos, bueno, eran nombres hebreos, pero ahora también se aplica a ellos el cambio de nombres. Estos nombres eran hebreos los que ellos tenían, y ahora habría que ponerle nombres nuevos. Y estos nombres nuevos fueron puestos de deidades precisamente de los babilonios. Y entonces ahí vemos que a Daniel le dieron el nombre de Belsasar, ¿sí? A Ananías le dieron el nombre de Sadrach, a Misael le dieron el nombre de Mesac, y a Azarías el nombre de Abed-Negro. Así que imagínense los cambios, ¿no? Los cambios que le llegaron a estos jóvenes que estaban tocando prácticamente a la puerta, estaban tocando ahí para que esto fuera parte ya de su personalidad. Así que el rey esperaba educarlos en 3 años para que estos sirvieran a él y a sus dioses, y los jóvenes le resistirían con un poder interior, porque entonces vemos aquí que ellos, puestos a prueba de esta manera, entonces tendrían que, hermanos, mantenerse firmes, fieles ante estas tentaciones de poder. ¿Y por qué de poder, hermanos? Porque miren, de hecho el plan del rey era que estos jóvenes selectos podrían comer de los manjares, porque es lo que nos dice la palabra del Señor, del vino de su mesa. Sin duda, hermanos, era la mejor comida y vino del reino en ese momento. Pero Daniel, hermanos, los veía como elementos que podían contaminarle, ¿sí? Porque una de las cosas que vemos en la palabra del Señor es que los judíos tenían leyes bien estrictas, ¿sí?, en cuanto a la comida que podrían comer y cómo tenían que ser preparada. Así que uno de los pensamientos que tenían ellos en este momento es que si ellos comían esta comida que les estaban ofreciendo y ese vino que estaba ahí también ya en la mesa, posiblemente hubiera sido ya presentado anteriormente a los ídolos, y así serían entonces considerados contaminados por los judíos que eran fieles. Entonces ellos estaban ahora ante esta situación. Imagínense, primeramente llevados fuera de su tierra. Hermanos, imagínense cuando ustedes se va a otra ciudad, pues creo que es un descontrol total, porque tiene que llegar a adaptarse, tiene que llegar a una vivienda nueva, tiene que llegar a conocer gente, tiene que llegar a buscar un empleo, en fin, algo nuevo, ¿sí? Entonces imagínense, llevados fuera de su tierra, o sea, despatriados. Eso fue lo que pasó. Segunda cosa que dice el texto, una enseñanza nueva. Fíjense, imagínense, los judíos desde pequeños son instruidos, y entonces es una enseñanza constante para que ellos permanezcan fieles en un futuro, en su vida diaria. Pero ahora estaban ante una enseñanza nueva. Así que hoy en día tenemos en lo secular que nos dan licenciaturas en 3 años, ¿no? 3 días, 3 semanas, 3 años. Hasta las ponen así como en escaloncito para que veamos que es más práctico, más fácil, más fácil de obtener. Así que entonces, ahora no solamente eso, ¿qué dice el texto? Nombres cambiados. Así que de renombre, ahora era un renombre, y sobre todo dice el texto de dioses, ¿qué? Paganos. Y una cuarta cosa que encontramos aquí, además, iban a ser alimentados con lo mejor. Lo mejor. Entonces, hermanos, son tentaciones muy fabulosas, tentaciones muy importantes, y esto nos lleva a pensar cuántas de las veces nosotros somos tentados, hermanos, por muchas cosas. Somos puestos ante situaciones donde pudiera ser que nos ofrezcan un empleo mejor, pero ese empleo va a implicar que tengas más tiempo ocupado en el trabajo.
y le restes tiempo a tu casa y a tu familia. Pero es tentador, es un sueldo más elevado. O quizás, hermano, un lugar donde hay abundancia. Me acuerdo del caso de Lot, ¿verdad? Cuando se iba a separar de Abraham. Entonces cuando le dijo a Abraham, bueno, creo que es tiempo de separarnos, ¿verdad? Así que si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Y qué hizo Lot? Miró, dice, hacia allá, hacia lo lejos, y vio una gran ciudad. Y dijo, yo me voy para allá, ¿sí? Porque vio una ciudad, vio la seguridad, vio gente, vio posibilidades de tener un futuro en ese momento, ¿no? ¿Cuántas veces somos puestos, hermanos, a situaciones como estas y muchas otras, ¿sí? Y entonces son tentaciones que llegan, incluso esas tentaciones vienen bañadas de poder, vienen bañadas de muchas cosas que las vemos tan interesantes, pero a lo mejor, hermanos, como decían hace un momento en el trabajo, a lo mejor vas a llegar tan cansado que ni siquiera al culto vas a venir, ¿sí? Ni siquiera vas a tener tiempo para orar. Y entonces son oportunidades que llegan ahí y entonces van a tocar tu fidelidad. Van a tocar tu fidelidad. ¿Qué hacer ante estas situaciones? Porque están provocando cambios, hacer cambios. Pero entonces tenemos que pensar y considerar a la luz de la palabra que debemos ser fieles frente a las tentaciones del poder. En segundo lugar, hermanos, la fidelidad también, cualquiera que sea el resultado, debemos mantenernos fieles. Fidelidad, cualquiera que sea el resultado. ¿Sí? Sería muy fácil decir no a todo aquello que se presenta, ¿sí? Pero la tendencia es que queremos hacerlo, queremos ir, queremos participar, queremos obtenerlo. Y entonces estamos ante esa situación. Pero Dios nos dice que debemos ser fieles cualquiera que sea el resultado. Aquí encontramos ahora cómo la palabra del Señor nos dice que cuando ellos fueron puestos a prueba una vez más, dice el versículo 10 que ellos ahora estaban ante una situación cuando dice el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él el rey mi cabeza. Y entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba dispuesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Mesael y Azarías: y te ruego que hagas, dice, la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y después compara. Así que encontramos aquí una prueba de fidelidad. Cuando vino esta orden, incluso ahora, de adorar la estatua de oro que había hecho el rey, probablemente, hermanos, para conmemorar su victoria. Esto era un sentido de personal, ¿sí? Y el no hacerlo, quien no adorara, llevaba la pena de ser echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces, vemos aquí, una vez más, que estaban ante una prueba diferente. Por eso cuando vemos el contraste con los otros jóvenes judíos cuando son puestos a la primera prueba en cuanto a la comida, pues vemos aquí cómo se destaca la fidelidad religiosa de estos tres amigos de Daniel, cuando vemos que su fe era más que una expresión ceremonial. ¿Sí? Y notemos también, hermanos, los prejuicios y celos de algunos hombres caldeos que, usando las mismas palabras del decreto, vienen ahora y acusan a Sadrach, Mesach y Abednego de desobediencia y falta de respeto y honor al rey, cuando ellos se niegan a adorar a esta estatua que habían erigido. Y eso, cuando sucede esto, entonces vemos aquí que el rey, hermanos, enfurecido, lo que hace es que manda que traigan a estos tres jóvenes para constatar en su presencia aquello que había escuchado.
Y vemos que cuando él lo hace, ve precisamente con enojo y con ira, los confronta y les dice, ¿sí?, que si era verdad lo que ellos habían dicho. Y aquí vemos cómo el rey no les condenaba por la palabra de terceros, prácticamente fue directo a su presencia y entonces les dice, ¿es verdad lo que han dicho de ustedes? Y entonces vemos aquí que el rey, hermanos, pues de alguna manera, por decirlo así, no quería castigarlos, ¿sí? Y les ofrece una oportunidad de cambiar precisamente la posición en la que se encontraban por su decisión que habían tomado. Y entonces les dice, ¿están listos para esto? Porque si no rinden homenaje a la estatua, serán echados al horno ardiente. Y luego dice además, ¿y qué Dios? ¿Sí? Él consideraba al Dios de ellos como un Dios más, y por eso les dice, ¿y qué Dios? ¿Sí? Los libre de mis manos. Vamos a ver Isaías 36, versículo 19 y 20, y vea lo que nos dice la palabra del Señor, precisamente ahí, cuando ellos son puestos ante esta situación. Y dice la palabra del Señor ahí en Isaías 36, versículos 19 y 20, dice, ¿dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y vemos entonces aquí que en aquel tiempo, así como había esa cuestión de dónde está el Dios, ¿sí?, que habría de estar frente a mí cuando fue la invasión de Sennacherib, y vemos que estos jóvenes no solamente tenían conocimiento del Dios en el cual habían creído, sino habían constatado una y otra vez que Dios se había mantenido fiel a su pueblo y había hecho hechos portentosos en cada ocasión que ellos tuvieron la oportunidad de saber, porque por sus padres conocieron todos estos hechos que sabían de Dios, y por lo tanto eran jóvenes que estaban firmes en su convicción, eran fieles a su tradición, eran fieles a su nación, pero sobre todo eran fieles a su Dios. Así que entonces, ante una prueba más a la cual fueron expuestos, a la cual fueron puestos para ceder, entonces ellos tomaron la decisión de mantenerse fiel, cualquiera que fuese el resultado. Entonces vemos aquí, hermanos, que el rey y su Dios, que era la posición que había tomado él de erigirse como Dios. Por lo tanto, él manda hacer esta imagen de él mismo para entonces ser adorado, y entonces ahora exigía no solamente de ellos, sino de todo su reino, que adoraran esta imagen. Y entonces le estaba diciendo a ellos, bueno, pues invoquen a su Dios, ¿verdad? Y si Él los puede librar de esto, entonces voy a creer. Pero estos jóvenes se mantuvieron firmes, ¿sí?, y responden inmediatamente con una seguridad, hermanos, abrumadora. Eso es lo que me llamó la atención. Responden con una seguridad abrumadora en esta ocasión, bajo estas circunstancias. Y no es el asunto del hombre, hermanos, lo que vemos aquí. Es el asunto de Dios, que responde con hechos. Cuando tú y yo somos fieles a Dios, podemos ver las maravillas de su obra, podemos ver la forma en que Él participa y contesta cuando nosotros tenemos un conflicto que nos pone en medio de una duda o de un temor. Entonces Dios nos dice, sean fieles. Y estos jóvenes, hermanos, era tiempo de tomar acciones con respecto a su fe, y entonces se mantienen firmes ante cualquier situación, no importa el resultado que pudiera surgir
de esta decisión que ellos habían tomado. Y es interesante esto, ¿sí? Porque, hermanos, no es solamente decirlo, porque muchas de las veces nosotros podemos decir, soy cristiano, sí, tengo fe, sí, pues me gusta orar y me gusta leer mi Biblia, me gusta ir a la iglesia, me gusta participar. Hermano, no se trata de solamente decirlo, se trata de hechos. Hechos contundentes que constaten, hermano, la realidad de tu vida en tu relación con Dios. Por eso no es el asunto de hombres, es asunto de Dios, quien corresponde con hechos, hermanos, no con palabras. Tú y yo hemos visto la mano de Dios muchas veces. Hemos visto cómo Dios ha tocado tu vida y ha tocado mi vida, y hemos visto cómo ha respondido a nuestras necesidades, hermanos, porque Dios siempre lo que dice lo cumple, porque Dios es fiel. Y aunque estos jóvenes sabían que tenían enemigos ahí en la corte, y si ellos eran echados al horno ardiente, por eso el rey hace esta expresión: bueno, su Dios, ¿verdad? Entonces, si Él los va a librar, pues entonces manténganse. Y entonces ellos manifiestan de una forma extraordinaria a quien adoran. Expresan con hechos su convicción, porque es al Dios vivo al que le rendimos culto y solamente a Él. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo les he dicho en alguna ocasión, hay muchas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Y es tiempo de dejar eso. Es tiempo de despojarnos de esas cosas, hermanos, porque si ya han llegado, están ahí, pero están ocupando el lugar de Dios. Y esto nos habla de infidelidad, porque no somos fieles con Dios. Por eso ahora ellos estaban puestos ante esta prueba, y si Él puede librarles, les dice, tanto del horno como de la mano del rey, entonces esto sería un gran testimonio. Dice el versículo 18, ¿sí? Cuando ellos fueron puestos a prueba en esta primera ocasión, ¿sí? Y entonces ahora iban a ser llevados ante el rey para que entonces fuesen examinados, no solamente de estas primeras pruebas, sino ahora en lo sucesivo, estaban ante una prueba difícil, porque estaban confiando en Dios. Así que entonces ellos estaban diciendo con esto que no necesitaban la clemencia del rey, porque el rey estaba siendo como clemente, como dándoles una oportunidad para que desistieran, y entonces dijeran ellos, bueno, está bien, lo vamos a hacer. Pero no, hermanos, ¿sí? Ellos no dudaron en ningún momento de que Dios podría librarlos. Y ahora aquí hay algo interesante. Ellos no dudaron que Dios podría librarlos. Pero ¿saben una cosa? Pero no sabían si lo harían. Mas sin embargo ellos, a pesar del resultado que fuese, estaban manteniéndose firmes, fieles a Dios. De todas formas, vemos aquí, dice, saben que no rendirían homenaje a esta estatua que se había levantado. Ellos sabían eso y no lo harían, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían en su corazón una convicción, que los ídolos eran huecos y que no hablaban, que no escuchaban. Era lo que ellos tenían entendido. Y que solamente el Dios que vive es el que tiene poder para salvarles. Esa era su convicción. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿cuál es tu convicción con respecto a Dios? ¿Es tu convicción tan firme como para mantenerte fiel ante cualquier resultado que se presente ante una prueba o una lucha? Así que cuando vemos que esta respuesta es recibida por el rey, realmente se enfurece. Se enfurece tanto así que dice que manda calentar el horno 7 veces más, ¿sí? Así que más de lo acostumbrado. Así que estos jóvenes, como para infundir temor,
Mas sin embargo ellos se habían presentado ante el rey con esas ropas oficiales que les habían proporcionado ya, y dice que son despojados de ello y entonces son echados al horno de fuego. Y normalmente, hermanos, les quitan la ropa a los condenados, pero ahora a ellos hasta con todo y ropa, ¿sí? Como para que a lo mejor prendiera más rápido. Y son echados completamente vestidos, y esto indica, hermanos, que no podían esconderse detrás del nombramiento oficial. O sea, ellos estaban seguros de su Dios. Ahora, yo te quiero decir en esta mañana que estar aquí no es lo importante. Tú y yo estamos aquí ahora, en este día, en esta mañana, en este tiempo. Yo te quiero decir que estar aquí no es lo importante, sino mantenerse es lo difícil. Porque ya Dios nos trajo aquí. Ya estamos aquí por su gracia. Ya estamos aquí por la bendición de ser salvos, porque un día creímos en Dios. Pero quizá hemos fallado y no hemos sido fieles. Estar aquí no es lo importante, sino mantenerse es lo difícil. Y nada fácil, hermanos, cuando tenemos que enfrentarnos ante situaciones que nos comprometen con nuestro Dios. Pero así como estos jóvenes no sabían si Dios lo haría, pero ellos decidieron mantenerse a pesar de todo. Y hermanos, Dios estaba ahí con ellos. Dios estaba actuando. Dios estaba de manifiesto, tomando en cuenta las cosas, las palabras, las acciones, las decisiones tomadas por estos jóvenes. De igual manera te puedo decir esta mañana que Dios está aquí contigo. Dios está tomando cuenta de tus decisiones, de tus actos, de tus pensamientos, de aquellas cosas que posiblemente estén llevándote a una posición que no es la que debes de tomar. Dios demanda de ti fidelidad, demanda de mí fidelidad, demanda de todo su pueblo fidelidad. Y una tercera cosa, hermanos, en esta mañana podemos decir que la fidelidad de Dios, ¿sí?, es la respuesta a la fidelidad humana. La fidelidad de Dios es la respuesta a la fidelidad humana. Vemos en el texto, aquí en el capítulo 3, ahora vamos ahí al capítulo 3. Y dice que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Fíjense lo que dice el texto, salieron de en medio del fuego. Aunque te encuentres en medio de la circunstancia y la prueba, es momento propicio para que salgas de ahí y te des cuenta que sales en libertad, porque Cristo te ha hecho libre, como vimos en el precioso canto en esta mañana. Cristo nos ha hecho libres, hermanos. Y dice entonces el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Por eso, hermanos, pareciera que la furia del rey era tan grande que quería asegurarse de la destrucción de estos jóvenes, cuando vemos aquí que prácticamente le habían retado. Así que entonces vemos que manda prender este horno todavía aún más, hermanos. Pero vemos que él, cuando se asoma, ve a 4 figuras ahí, ¿sí?, cuyo aspecto, dice el texto, es semejante a un hijo de dioses, y reconoce que algo sumamente inesperado había ocurrido. Esto, hermanos, no es otra cosa sino Dios participando en medio de ti cuando hay circunstancias con un fuego tan alto.
Y él reconocía entonces que algo estaba ocurriendo, y el Dios, el cual ellos habían invocado, les estaba manteniendo a salvo, ¿sí? Porque era el compañero de ellos, era el que estaba con ellos, era el mensajero de Dios con ellos. Y dice el texto, como leímos, que salieron del medio del fuego, y entonces llama a todos sus oficiales, y entonces vemos aquí, hermanos, cómo constataron contundentemente que nada había pasado a estos jóvenes, porque estos jóvenes se mantuvieron fieles delante de su Dios, y esa fidelidad, hermanos, fue premiada. Esa fidelidad fue puesta en ese baluarte para cada uno de aquellos que son fieles a Dios. Esa fidelidad fue premiada por Dios. Y vemos entonces aquí, hermanos, cómo Dios libró a estos jóvenes de este horno que había sido calentado de más, como decíamos, y entonces vemos el poder de Dios manifiesto en ocasiones cuando tú y yo somos puestos a prueba. Entonces quiero en esta mañana terminar diciendo algunas cosas importantes en relación al texto, mis amados hermanos. Yo creo que a veces habrá tentaciones incluso de poder, como decíamos al principio, y que van a tocar nuestra persona, y quién no quisiera un mejor estatus, una mejor situación de poder o alcances más apropiados, porque a lo mejor los hemos anhelado mucho, o también cuando hemos sido puestos ante este tipo de pruebas, no hemos sabido qué hacer, que a lo mejor hemos sucumbido. Pero dice Dios que la fidelidad es importante, a pesar de todo, a pesar de todo. Así que, aunque muchas veces, hermanos, no todo sale siempre como esperamos, aunque se ven a veces las bendiciones excepcionales de nuestro Dios, como lo vimos en la vida de Daniel, ¿sí?, y estos amigos que estaban con él, esto no garantiza, hermanos, que cada situación de la vida saldrá tan favorable. Pero no obstante, lo que hemos visto en esta mañana, de esta fidelidad manifiesta en un Dios vivo, en un Dios que está ahí en cada instante de nuestras vidas, conforme a su promesa. Y aún la presencia y la fidelidad ante un Dios, ante este mundo hostil que realmente en el cual estamos viviendo, ¿sí? Pero, hermanos, por sobre todo, anima a estos jóvenes a mantenerse fiel, no importa la época que pasemos. De hecho, en este momento estamos pasando en una época, hermanos, como decía yo al principio de cuando empezó esta pandemia, ¿sí? Estamos ante una circunstancia nunca vista en la historia, ¿sí? No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿sí? Al menos en el tiempo que yo tengo conocimiento históricamente no hemos visto una situación como esta, y está sin terminar todavía. Y esto también es parte de pruebas por las cuales Dios ha permitido que estemos pasando los creyentes también, para saber qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, porque sin duda hemos sido puestos a prueba en este momento ante muchas situaciones ahí, como ya dijimos al principio, falta de empleo, salud, enfermedad, incluso personas que han perdido la vida. ¿Qué hacer ante todo esto? ¿Seguimos fieles o cedemos? ¿Nos mantenemos fieles o dejamos de ser fieles? No obstante, hermanos, lo que hemos visto aquí, ¿sí?, Dios está con los suyos, Dios está contigo, Dios está conmigo, en cualquier circunstancia que estemos pasando. Y no sabemos qué más viene más adelante, pero Dios dice, mantente fiel, mantente fiel. Así que, aún en la vida y en la muerte, hermanos, mantengámonos fieles. De hecho, dice la palabra del Señor, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Así que recordemos que somos personas nuevas, porque dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Somos hombres y mujeres nuevos, somos nuevas personas, ¿sí? Las costumbres antiguas, hermanos, de dar nombre
nuevo a las personas, como fue el caso que ellos vivieron. Fue una nueva estación o etapa en la vida de ellos y indicaba incluso un cambio radical de una persona cuando incluso era cambiado el nombre. De hecho, esto es histórico, ¿no? Desde tiempos antiguos, cuando eran cambiados los nombres. De hecho, el Señor cambió los nombres a algunas personas, ¿verdad? A Jacob por el nombre de Israel, en fin, a Sarai por Sara, a Abraham por Abraham. Entonces, todo esto era importantísimo en ese aspecto, incluso para ser una persona diferente. Pero aquí en esta ocasión, ponerle el nombre de un dios pagano, pues ellos no lo aceptaron, ¿sí? Y aunque así los estuvieron llamando, ellos se mantenían firmes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto representaba poder, representaba fama, representaba reputación. Mas sin embargo, ellos, aunque todo esto era proporcionado en ese momento, en esa ocasión en su vida, se mantuvieron fieles, ¿sí? Así que, sea bueno o sea malo lo que nos pudiera llegar, hermanos, aún pudiera ser algo bueno. Tú y yo debemos mantenernos fieles. Y Nabucodonosor esperaba que nombres nuevos, instrucciones superiores, cambiaran a estos jóvenes hebreos, porque la pretensión era cambiarlos completamente. Siempre ha sido, cuando hay una conquista, cambiarlos completamente y entonces ponerlos al estatus del nuevo gobernante o nuevo rey en el tiempo, ¿no? Por eso dijimos al principio, hermanos, fidelidad a pesar de todo, ¿sí? A pesar de las evidentes ventajas o circunstancias de la inesperada vida en el palacio que Daniel habría de tener, incluso con sus amigos, hermanos, pero dice el texto que él no renunció a su fe, y con riesgos incluso se propuso mantenerse fiel a Dios, costara lo que costara. Él decidió mantenerse fiel. ¿En quién? En Dios, ¿sí? Porque esa fuerza interior que había en su corazón, hermanos, era más poderosa, porque él sabía en quién había confiado. Él sabía que iban a llegar momentos de presión incluso en su vida, pero él estaba seguro que lo que tenía era sostenible y era propio para enfrentar cualquier circunstancia exterior que viniera a contaminar su vida, hermanos, en ese momento. Y aunque fueran situaciones como las que vivió en ese tiempo en su mundo, hermanos, fueron cosas que vinieron a cambiar su vida. Querían cambiar completamente todas las cosas más. Sin embargo, él conservó sus valores, conservó su posición delante de Dios, conservó lo que él creía, hermanos, y entonces eso fue lo valioso, ¿sí? De que supo mantenerse fiel, ¿sí? Así que, hermanos, el rey de Babilonia, nos dice el texto, quiso eliminar la religión de Jehová del mundo. Prácticamente eso fue lo que quiso hacer, ¿sí? Como decía hace un momento, todo rey lo que quería era desaparecer todo vestigio, ¿sí?, de cultura incluso y de religión, y en esta ocasión no era la excepción. El pueblo judío estuvo expuesto a eso, ¿sí? Sin embargo, hermanos, vemos aquí cómo Dios una vez más aseguraba la supervivencia de la fe verdadera. Y ahora, ¿por qué, hermanos? Por medio de estos jóvenes que, puestos a prueba, dieron evidencia de su fe, ¿sí? ¿Qué clase de fe era la de Daniel? Pues, hermanos, una fe, hermanos, que estaba puesta por sobre todas las cosas, ¿sí? Era una fe a pesar de todo. Así que esta clase de fe, hermanos, era una fe que gozaba por ser obediente. Era una fe que glorificaba a aquel quien controla el futuro. Él sabía lo que tenía con Dios. Era una fe que hacía lo mejor posible bajo cualquier circunstancia, porque él sabía y estaba convencido de lo que Dios podía hacer. Además, era una fe que confiaba en el horario de Dios, no en el hombre, sino en el horario de Dios. Porque Dios, en cualquier tiempo de tu vida, si tú has confiado en Dios, ten la seguridad que Dios está contigo y te va a rescatar, por mucho que el fuego esté muy alto. Así que en esta mañana yo te invito para que consideres estas preciosas verdades de la palabra de Dios
y clames a Dios si es necesario. Y si en este momento la prueba es difícil, la lucha es constante, la circunstancia apremia, mantente fiel, porque Dios en su fidelidad te mostrará con su poder lo que puede hacer. Así que, hermanos, oremos y démosle gracias a Dios en esta mañana. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque podemos constatar a la luz de esta preciosa porción de tu palabra cómo la experiencia de estos jóvenes, Señor, nos dejan una enseñanza preciosa acerca de la fidelidad a pesar de todo. Señor, nos demandas fidelidad ante esos posibles cambios que llegan a tocar nuestras vidas para dejar lo más preciado. Señor, que podamos mantenernos fieles en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Te ruego, Padre, por tu iglesia, porque son momentos que no esperábamos, son momentos que han inquietado nuestras vidas, son momentos que han tocado nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida, Señor, y son tiempos que han venido, Señor, a hacernos sentir a lo mejor tan vulnerables más de lo que parecemos, Señor. Pero gracias a Dios porque creemos en ti, gracias porque hemos confiado en ti, Señor, y esperamos en que tú, Señor, has de librarnos y has de sacarnos, Señor, de estos momentos y circunstancias difíciles que estamos viviendo, Señor. Pero una cosa también oramos en esta mañana, Padre Santo, para que tú sanes nuestra tierra, Señor, y, Señor, erradiques estas cosas que están sucediendo y que tú te das cuenta cómo están afectando, que quizás en muchos momentos precisos han sido un factor de cambio y hemos dejado y hemos abandonado algunas cosas tuyas, Padre. Pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a que esta nuestra fe sea robusta y sea mantenida firme, Señor, incoluble, Señor, delante de ti para seguirnos manteniendo fieles, así como estos jóvenes lo hicieron, Señor. Que en este tiempo que nos toca vivir podamos, Señor, buscarte con todo nuestro corazón, amarte lo suficiente, Señor, para saber que contigo tenemos todo lo necesario para subsistir en cualquier momento, Señor. Una vez más, Señor, gracias por tu palabra y pedimos, Padre, que nos ayudes y seamos fortalecidos, seamos puestos, Señor, aun cuando seamos puestos a prueba, estemos seguros que tú estás ahí con nosotros. Una vez más, Señor, gracias por todo lo que nos das sin merecerlo. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos entre semana en las meditaciones. Bendiciones.